Muy buenos días y bendiciones a cada uno de los que están aquí presentes y a todos ustedes que se encuentran allá en sus hogares, como de costumbre, escuchando la palabra de Dios en este día y compartiéndola con sus familiares. Vamos a tener hoy la predicación de la palabra de Dios y queremos predicar acerca de un guía espiritual que nos deja Jesucristo para nuestras vidas. Así es que acabamos de escuchar la palabra de Dios leída del capítulo 16, los versículos del 1 al 15, pero vamos a estar predicando específicamente desde los versículos 1 hasta el 7. No obstante, siempre la palabra de Dios se predica en todo su consejo y vamos a estar viendo una serie de versículos que nos apoyan a nosotros en este tema de que Jesús nos ha dejado un guía espiritual para nuestras vidas. Bien, vamos a orar para comenzar nuestra predicación. Amado Dios, Padre Celestial, te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros, Señor, que te dignes a aceptar nuestro corazón que ponemos delante de ti en esta mañana. Y queremos pedirte muy específicamente, Señor, que nos dé tu Espíritu para que nos llene con tu presencia y nos guíe a toda verdad. Y que podamos conocer tu voluntad y hacerla y llevarla por obra, Señor, para que así todos aquellos que vean a tus siervos puedan tener el testimonio de que te conocemos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Voy a leer de nuevo los versículos porque eso me refresca para la predicación y quiero que prestemos atención a estos versos ya que son muy importantes dentro de del contexto donde se encuentran y eso lo vamos a estar viendo a través de la predicación. Dice así, capítulo 16, versículo 1 al 7, versículos 5 al 7. Vamos a leer la palabra de Dios y Isaías dice en el Antiguo Testamento que la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que dice así, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al Padre, voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Muy bien. Usted se ha puesto a pensar en esta escena que es una escena extraña, en la que una persona que va a partir, que está presto a la muerte, ya en momentos en que está prácticamente por entregar su vida en manos de la muerte, pues decide de repente presentarle a alguien, a usted, en esos momentos. Y no solamente presentarle a alguien en un momento en que la persona está presto a dejar su vida, sino que a la vez le está diciendo, introduciéndole a esta persona que es importante que esta persona esté con usted después que esté ausente esta persona. Es una escena extraña. Nosotros no nos hemos puesto a pensar muchas veces en esto, pero para mí cuando yo estaba leyendo estos versículos yo dije, qué extraño se sentirían los discípulos de Jesús y por eso esta turbación en un momento en que Jesús está dándole unas notas finales a su estadía aquí en la tierra para entregarse al sacrificio en la cruz, presto a morir y en ese instante, en ese mismo instante le está presentando a alguien más como un relevo o como un guía que va a ser muy importante en las vidas de ellos. ¿Por qué es de capital importancia para nosotros
este momento en que Jesús presenta al Espíritu Santo. Vamos primero a ir al contexto, para que nos habituemos a la situación. Jesús está reunido con los discípulos y es la última noche de Jesús antes de ser crucificado. Suceden algunos acontecimientos memorables en este momento. En este momento suceden cosas extrañas. Ellos están reunidos, los discípulos, y Jesús lava los pies de sus discípulos. Esto es muy extraño, incluso ellos se sintieron bastante asombrados y extrañados por esta acción de Jesús. Están celebrando la Pascua con un giro hacia otra connotación. Jesús está celebrando la Pascua, pero a la vez está introduciendo una cena que será señal del nuevo pacto. Es como si la Pascua estuviera dando un giro. Y también Judas se marcha definitivamente. Y de hecho, algo muy importante, Jesús hace declaraciones desde el versículo 1 al 17 que están dejando a los discípulos en una extraña situación y ellos comienzan a sentirse turbados porque Jesús está dando declaraciones extrañas y haciendo cosas raras unos momentos antes de él dejar su paso por la tierra físicamente. Desde el capítulo 14, Él es el camino. En el capítulo 14 Él se presenta como el camino y en ese momento Él les instruye a ellos y les dice que no hay otra manera de llegar al Padre si no es a través de Él. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. En el capítulo 15, entonces, Él dice que es la vid verdadera. Él nos quiere dejar entender que sin Él nosotros no podemos tener vida, que si no estamos pegados a la vid, no podemos crecer ni tener vida en nosotros sin Jesús. Se pueden ver una serie de acontecimientos, pero vamos a ver que hay una cosa que tiene capital importancia en este momento. Es de capital importancia el hecho de que Jesús está presentando a alguien en medio de su despedida. Y los discípulos están turbados, están llenos de tristeza, no entienden más y no atienden más que a su dolor. Sin embargo, es la última noche de Jesús. La última para muchas cosas, no solamente la noche última de Jesús. Jesús está marcando un hito, está marcando un punto de partida, un antes y un después en ese momento, en esa noche. Es la última para muchas cosas hasta entonces que estaban establecidas en la historia de la redención. Es el último ritual de sacrificio por los pecados. Jesús iba a ser el sustituto, el cordero de una vez y para siempre. Es la última vez en que tiene validez para toda la historia de la redención el hecho de que el pueblo tuviera que llevar un animal como sustituto de la justicia temporal de él y ese animal delante de Dios. Ya no, Jesús está dándole un giro a todo esto. Y es el último ritual de esa naturaleza. Y nosotros tenemos que ubicarnos en ese contexto para entender la mentalidad de quienes estaban recibiendo todo este cúmulo de acciones, porque también la historia nos dice que son miles de años, son siglos de práctica ritualística, que comenzó con la caída de Adán y Eva cuando ellos fueron provistos de piel de animal y hubo el primer sacrificio, hasta que Caín y Abel también presentaron sacrificios y también Abraham, Noé y todos los que han
participado en el Antiguo Testamento de la comunión con el Señor es a través de un sacrificio que esta vez, de una vez y para siempre, Jesús iba a cambiar. Así es que no es la última noche de Jesús, sino también la última para muchas cosas. Hay un cambio radical aquí que se está presentando en la ley ceremonial del pueblo. Siglos de cultura de un pueblo, y él gira a 360 grados y este giro choca con la mentalidad de aquella época. Así es que no solo la ofrenda sacrificial iba a ser sustituida por Jesús, también tenemos que el mediador entre el pecador y la ofrenda y Dios iba a ser cambiado. Tenemos que Jesús está cambiando todo el panorama de la historia ritualística, de la ley de los rituales de sacrificio, pero también dentro de esa misma ley hay un mediador que es el sacerdote. Y esta iba a ser la última vez que el pueblo necesitara de un mediador sacerdotal humano entre Dios y el hombre. Jesús iba a ser ese mediador perfecto para siempre. Así es que muchas cosas son la última en esta noche. Por lo tanto, dice en Hebreos 1:14 al 16, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora sí, ahora valía la pena, ahora iba a valer la pena retener esa profesión de fe, porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, no uno lleno de pecados, impuro, que cada vez que iba a hacer los rituales tenía que ir ante un prerritual para purificarse él mismo y representarnos a nosotros delante de Dios, sino que tenemos a uno que es completamente puro y santo. Dice el versículo 15 de este mismo libro de Hebreos, del capítulo 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí tenemos un sustituto perfecto, alguien que nos conoce, que sabe cuáles son nuestras debilidades, porque Él vino y habitó entre nosotros con su cuerpo y pudo presenciar y ver todo lo que el hombre padece, pero sin pecado. No es un sacerdote que tenía que ser purificado. Así es que dice el versículo 16, ahora podemos acercarnos, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora tenemos un mediador eterno que está en los mismos cielos intercediendo por nosotros y ya no necesitamos de un mediador humano. De modo que nosotros estamos viendo que la última noche de Jesús es la última noche para muchas cosas. Y esto, no digo yo, puede perturbar la mente de sus discípulos. Pero también más, tenemos más. También la Pascua. Nosotros todos hemos escuchado y conocemos qué es la Pascua. La Pascua iba a ser la última Pascua para Israel y se convertiría en la bendición de Abraham a través de Jesús con el nuevo pacto sellado con la cena del Señor, pan y vino, su cuerpo y su sangre. La Pascua también iba a dar un giro. Tenemos que el sacrificio va a dar un giro de 360 grados, el mediador y también el ritual de la Pascua. Esto debió de ser algo como que había que ubicarse en aquel tiempo. Nosotros lo podemos entender más fácil, pero si nosotros nos ubicamos en la mentalidad de un pueblo que tiene y de una cultura miles de años practicando sus rituales a través de una ley ceremonial, el hecho de que esto cambiara radicalmente de un momento a otro era algo chocante. El Señor le dijo a Moisés en Éxodo 12:13, yo soy el Señor, la sangre del cordero de la Pascua será una señal para ustedes en aquellas casas en que estén, y cuando yo vea esa sangre pasaré de largo de vosotros. Y nosotros recordamos ese pasaje famoso de ese momento en que el pueblo iba a ser liberado de la esclavitud en Egipto. Nosotros sabemos que en estos versículos casi todo el mundo piensa que la señal es que
Dios va a ver la sangre en los dinteles y pasará de largo. Pero no, el versículo dice claramente que la señal no es para Él, es para ustedes. Dice textualmente en el versículo 13 de Éxodo 12, el Señor dijo a Moisés: yo soy el Señor, la sangre del Cordero de Pascua será una señal para ustedes, no para mí, no para mí. Y Él dice: y cuando yo vea esa sangre, pasaré de largo de vosotros. Claro, Él iba a pasar de largo, iba a pasar por ahí y no iba a pasar nada en esa casa, pero la señal era para nosotros, para los que vemos la sangre. De modo que la sangre no era una señal para Dios, sino que nos señalaba una nueva Pascua. Esta sangre del Cordero ahora iba a ser cambiada. Si nosotros juntamos esos versículos con el versículo de Juan 1:29, que dice: al día siguiente Juan, refiriéndose al Bautista, vio a Jesús viniendo hacia él y dijo: mirad al Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Juan 1:29 dice así. Entonces ahí se está cumpliendo esa señal para nosotros de que el Cordero ahora no iba a ser el Cordero de la Pascua, sino Jesucristo. Así es que la Pascua comienza a tener un nuevo significado para la humanidad. Una persona que está presto a morir, señores, yo les pregunto a ustedes, ¿te presentaría a alguien en ese momento? Una persona que está en el momento de su despedida de este mundo te dice: ahora es que a mí se me ocurre presentarte a alguien, y entonces tú dices: ¿y cómo es esto? O sea, la persona está prácticamente dejando el mundo y en ese mismo instante me está presentando a alguien. ¿Por qué no lo hizo antes? Si tenía mucho tiempo entre nosotros, ¿por qué no nos presentó esa persona? Jesús está haciendo eso en ese momento. Y aunque ellos se compungen de dolor, los discípulos, y se ven turbados por tantas cosas raras que están pasando en esa noche, Jesús les está presentando a alguien y ellos no toman eso muy en cuenta. Todo el ambiente hace que ellos pasen por alto este personaje que Jesús está introduciendo. Pero resulta que Él hace mucho hincapié sobre esto porque esto es realmente relevante y importante para la historia de la redención desde ese momento en adelante. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios iba y venía en los hombres que le servían a Él. No se quedaba constantemente con ellos. Y sabemos que en esa relación del Espíritu de Dios con los hombres era que se daba la guía para el pueblo, se daba la guía para todos aquellos que estaban buscando de Dios y que necesitaban una palabra de aliento del Señor, y que Él lo daba a través de sus profetas y sus ministros. Sin embargo, todo eso iba a cambiar radicalmente también en ese aspecto. Por lo tanto, era muy importante lo que Jesús le estaba diciendo a ellos sobre esta persona que Él le estaba presentando en ese momento. Esta era la última vez que el creyente iba a caminar solo en este valle de lágrimas. Jesús prometía que para siempre su Espíritu le acompañaría. Desde ese momento en adelante, el Espíritu de Dios iba a acompañar al creyente donde quiera, no en ocasiones. De modo que también esta era la última vez en la historia de la redención que los creyentes iban a depender de la ocasión en que el Espíritu Santo apareciera de momento. Y se estaba abriendo una nueva dimensión para nosotros. Este Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, dice Jesús. Si Él se queda, el Consolador no viene. Pero ahora que Él se va, Él está diciendo: este Consolador vendrá a vosotros y estará con ustedes. Así es que en Juan 14, 15, 16, nosotros vemos algo interesante. Yo voy a hacer la pregunta: ¿puede todo el que dice yo creo en Jesús tener el Espíritu Santo? Jesús está prometiéndole a sus discípulos que ellos van a tener ahora permanentemente la guía del Espíritu. Pero nosotros debemos hacernos la pregunta: ¿todo el que dice yo creo en Jesús tiene el privilegio de poseer el Espíritu Santo permanentemente? Jesús dice en Juan 14, 15, 16: si me amáis, guardáis mis mandamientos.
y yo os rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, no es que usted diga, yo creo en Jesús, yo tengo el Espíritu de Dios en mí. No, hay unas condiciones. Dice, si me amáis. Y después dice, guardad mis mandamientos, y si guardan mis mandamientos, yo os rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así es que hay unas condiciones y nosotros vamos a ver que el amor de Dios debe ser lo primero. Como objetivo nosotros debemos de tener en la vida, según los mandamientos, según el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. De modo que el amor a Dios debe ser lo primero, incluso debe estar sobre todas las cosas, incluyéndome a mí, incluyéndolo a usted. El amor de Dios debe estar por encima de todos los intereses que usted tenga y de todo lo que usted sea. El amor a Dios debe ser tan supremo como Él. Y también esto incluye el amor al prójimo. Así es que el amor al prójimo también debe ser, según lo que dice nuestra palabra, la palabra de Dios, dice que ese debe ser el mandamiento mayor, junto con amar a Dios sobre todas las cosas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que una persona que dice creer en Jesús tiene que ser una persona que ame de verdad a Dios sobre todas las cosas. Tiene que ser una persona que tenga un amor sacrificial, como dice Efesios 5, un amor sacrificial hasta la muerte, como lo hizo Jesús por nuestros hermanos, por nosotros, por el prójimo. En esto se consuma todo lo que es la obediencia, la adoración, la comunión mutua, el sacrificio. El mismo Jesús intercede por nosotros ante Dios para que tengamos el Espíritu permanentemente si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, amamos a nuestros hermanos sacrificialmente y le obedecemos y cumplimos su palabra. Hay muchos que dicen en aquel día, Señor, Señor, en nombre tuyo hicimos milagros, quitamos demonios, curamos, sanamos. ¿Y qué dice el Señor? Yo no le conozco, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. De modo que Jesús está diciendo que nosotros debemos de tener amor a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo sacrificialmente, obedecer y tener obediencia que nos lleve a la adoración verdadera a nuestro Señor, para nosotros poder levantar las manos y decir, yo tengo el Espíritu Santo. Cuando Él dice, guardad mis mandamientos, Él está haciendo una declaración que no es de un teólogo que viene. Cuando Jesús dice, guardad mis mandamientos, Él está diciendo algo que nosotros debemos escuchar por la autoridad de quien lo dice. No es un predicador, no soy yo que lo estoy diciendo, no es un teólogo, no es ningún ministro, es Dios mismo que está hablando. ¿Por qué no nos preguntamos seriamente qué es hacer la voluntad de mi Padre? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué no nos preguntamos esto? Yo no confiaría en ningún teólogo, ni en ningún predicador, ni en ningún ministro, ni en nadie que me contradiga lo que dice la palabra de Dios. Yo no confiaría mi vida espiritual ante alguien que me contradiga estos versículos. Porque en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios afuera, y en tu nombre hicimos milagros. La respuesta de Dios, de Jesús, es, entonces yo le diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es hacer la voluntad del Padre entonces? En Primera de Tesalonicenses 4:3 podemos encontrar algo que nos da una luz sobre esto. La Biblia
la palabra de Dios está repleta de explicaciones claras de qué es hacer la voluntad de Dios. Pero yo quiero compartir con ustedes estos versículos que les voy a leer. Se los voy a leer desde el capítulo 4, desde los versículos 6 hasta el 8. Dice así, lo voy a leer desde el 4 porque realmente quiero que nos empapemos de todo lo que es el concepto de hacer la voluntad de Dios. Dice así, porque cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe a nadie, a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así dice la palabra del Señor. No fornicación, no pasiones pecaminosas, no engaños, amor fraternal. Y nos da el Espíritu Santo para que nosotros podamos cumplir con todo esto. De modo que el Espíritu Santo aquí es la clave para que nosotros, ahora que Jesús reina desde el cielo, tengamos en la tierra el guía espiritual que nos va a llevar a que nosotros podamos hacer su voluntad. Lo que es trascendental, señores, mis queridos hermanos, en este momento crucial en que Jesús está despidiéndose, en que ocurre todo lo último que ya hemos dicho, es que hay una situación nueva que Él está presentando. En lo último, donde está el que todo se acaba, hay un nuevo comienzo, una nueva creación comienza a formarse. Dios está gestando algo nuevo a través de las palabras de Jesús en el momento último en que Él se presenta ante el pueblo, ante sus discípulos, y dice que en este espíritu que Dios nos deja, Él promete que inaugura una nueva condición para el creyente y un nuevo pacto. Él estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Amén. Realmente nosotros podemos decir con propiedad que si hemos creído y hacemos la voluntad del Padre, nosotros tenemos el Espíritu de Dios permanente en nosotros. Nosotros podemos leer la palabra de Dios y tener la guía del Espíritu para comprenderla. No es verdad, como se decía en la Edad Media, que el que leía la palabra de Dios, que el que leía la Biblia se volvía loco. Bueno, se volverán locos los que no tienen el Espíritu. Porque sabemos que muchas verdades hay ahí que no son comprensibles para la mente humana de la manera normal. Por eso tenemos que tener el Espíritu de Dios para guiarnos, y esa garantía solamente viene dada por Él a través de la salvación, que no es por obra, sino por gracia. El hecho de que nosotros tengamos que cumplir los requisitos no quiere decir que esos requisitos nos hacen partícipe de la salvación, sino que a pesar de la salvación nosotros podemos entonces ser así, encaminarnos a hacer la voluntad de Dios. Ahí podemos desarrollar una relación espiritual única en toda la historia. Desde ese momento en adelante, el creyente, el justo, el bueno, tiene una relación única que no la tuvo Saúl, que no la tuvo ninguno de los personajes del Antiguo Testamento, ni siquiera el mejor amigo de Dios, Abraham, ni Moisés. Ahora nosotros tenemos ese privilegio. Por eso es que nosotros debemos de permanecer en esta fe que hemos recibido. Ahora, amigo, amiga, ya no tenemos por qué distraernos. El que cree en este mundo confuso, su espíritu, el Espíritu de Dios, viene a él y le da esperanza de salvación, convicción, del conocimiento de la palabra. Así que lavemos nuestros pies unos a otros, rindámonos al prójimo, comamos y bebamos comunión
como la Santa Cena del Señor hasta que Él venga. Bebamos de su palabra sin intermediarios. Su Espíritu nos guía a toda verdad. Ahora tenemos ese privilegio. Y como una exhortación, quiero compartir con ustedes. Vamos a ir a Romanos, el libro de Romanos, y vamos a ir al capítulo 8. En el libro de Romanos, capítulo 8, nosotros podemos encontrar las exhortaciones y la claridad de todo lo que tiene que ver con este paracleto o compañero que es permanente en nosotros, que es el Espíritu Santo dado por Dios, desde aquella última vez en que Jesús cenó con sus discípulos y que prometió que Él volverá y que cenaremos con Él en el futuro. En cualquier momento que nos reunamos con Él, que Él venga en gloria en las nubes, nosotros vamos a cenar con Él. Así es que, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo andan? ¿Conforme a qué? ¿A la carne? ¿Los que han puesto su confianza en Jesús? No, conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y quiero que sepan una cosa: si notamos bien en esta lectura de Romanos 8, nosotros nos vamos a dar cuenta que tiene un hilo que se conecta con los versículos de Juan 16 que hemos estado leyendo, 5 al 7. Hay un cambio radical que se está dando y que se ha dado, y ya cuando Pablo escribe esto, nosotros estamos viendo que Pablo se está refiriendo a la ley, pero es a la ley ceremonial. Miren bien lo que dice. Dice, ahora pues ninguna condenación hay, es un asunto legal. Antes el hombre iba delante de Dios con un animal como sacrificio para librarse de la condenación, pero eso tenía que hacerlo anualmente. Y Pablo está hablando de esos términos porque él es judío y porque él está hablando a gente que conocen esa realidad que ya nosotros no vivimos, pero que se vivía en aquel tiempo y que estaba cesando porque Jesús había cambiado eso. Y él dice, estas son las leyes ceremoniales, y él dice, porque ya... pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Había pecado y muerte en ese ritual en donde se ofrecía el animal, pero hubo pecado y muerte también. El pecado nuestro que fue quitado en la cruz, y la muerte de Jesús, la cual nos dio la justificación delante de Dios para nosotros ir delante de Él sin ningún problema. Así es que dice, porque lo que era imposible para la ley no podía hacer lo que Jesús hizo con su sacrificio. Pablo se está refiriendo a esta ley ceremonial, no a los 10 mandamientos. Él dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Está hablando claramente de la ley ceremonial. Y dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora sí, ahora con Jesús como sacrificio, ahora sí, dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo andamos conforme a qué? ¿Conforme a la carne o conforme a qué? Conforme al Espíritu. Ahora que Jesús ha hecho este sacrificio y que nosotros hemos puesto nuestra fe en Él, y que su sangre, que es la sangre del Cordero, que fue señal para nosotros desde la antigüedad en la Pascua, ahora es la señal de que nosotros tenemos redención y Dios pasa por alto nuestros pecados, justificados por Él, por Cristo. Dice en el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y vuelve a mencionar el Espíritu y está hablando de esa parte interior de nosotros que es nueva, que Dios pone en nosotros al nosotros poner nuestra fe en Él. Y dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
A través de la carne no se puede lograr la justificación. No puede haber una comunión entre Dios y la carne. Y sus designios no pueden progresar allí. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así es que, queridos hermanos que se encuentran aquí presentes y todos los que están allá en sus hogares, debemos cuestionarnos y preguntarnos enteramente e íntegramente, ¿tenemos nosotros el Espíritu de Dios? Si lo tenemos, ¿cuáles son las señales de que lo tenemos? ¿Andamos por la carne o andamos por el Espíritu? ¿Hemos aceptado el sacrificio de la ley ceremonial por Jesús? ¿O estamos poniendo nuestra fe en otras cosas, en resguardos y en cosas que nos quiten a nosotros la maldición de este mundo? No. De hecho, en el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso es muy importante, porque la garantía de que nosotros somos hijos de Dios no viene de que nosotros lo digamos, de que nosotros digamos, yo soy cristiano, yo levanto la mano y tengo el Espíritu de Dios porque yo lo digo. No, dice que lo da el mismo Espíritu. El testimonio lo da el mismo Espíritu. Así que, mis queridos hermanos, andemos conforme al Espíritu, libres del pecado y de la muerte. Vivamos no conforme a la carne, sino al Espíritu. Debemos morir al pecado, vivo al Espíritu a causa de la justicia de Dios. ¿Qué es lo que ocurre con nuestras vidas actualmente? Usted, querido hermano, que no ha aceptado al Señor, que está siendo conmovido por el Espíritu de Dios a que usted encuentre una confrontación consigo mismo de su vida, de la forma en que usted está conduciendo su vida. A usted, querido hermano, que ya lo ha aceptado también, debemos mirar el Evangelio de Cristo. Sin Él andamos en delitos y pecados. Sin Jesús andamos en delitos y pecados, haciendo toda clase de maldad. Muertos somos, hijo de desobediencia. Así dice Efesios 2. Nosotros debemos de observar nuestras vidas. ¿Cómo es que andamos? Si es según la carne o según el Espíritu. Tú que no lo has aceptado todavía, mira tu vida. Está hundido en tus delitos y pecados. Está haciendo toda clase de maldad, justificándola como buena. Y está muerto. A ti que has creído, no te dejes arrastrar por la corriente de este mundo. No caigas en la rutina. Dios envió a su Hijo y Él hizo un cambio radical y nos dio la garantía a través del sacrificio en la cruz de que nosotros, si ponemos nuestra fe en Él, este sacrificio cambia totalmente lo que es la conexión de nosotros con Dios. A través de la dotación del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nosotros, entonces podemos tener la garantía de que andamos en luz. Querido amigo, querida hermana, hermano, pídele a Dios que tenga misericordia de ti y de tu vida. Yo quiero que ustedes mediten un poco sobre esto, señores. Hay que pedirle a Dios que nos ayude, porque nosotros no podemos por nosotros mismos. Que tenga Él misericordia de nosotros. Que pueda Él hacer en nosotros la obra a través del Espíritu Santo de dotarnos de la fe necesaria para nosotros poder creer en Él. Los que han creído, que esta fe se confirme en que en su palabra nosotros encontramos nuestra guía y que el Espíritu Santo es la ofrenda de Jesucristo para nosotros guiarnos en esta tierra y conocer todo lo que está revelado en su palabra y conocer su voluntad.
Dios quiere habitar en ti a través de su Espíritu. Quiere guiarte a toda verdad. Él quiere que nosotros podamos tener una comunión perfecta, ya no a través de un sacerdote humano que medie entre nosotros y Dios, sino de Jesucristo, ya no a través de una Pascua que se celebra con animales, sino a través del cuerpo mismo que hemos visto molido en la cruz y su sangre derramada en aquel momento. Ya nosotros no necesitamos andar como antes andaban los buenos y los justos, que de vez en cuando tenían el Espíritu y su guía. Ahora, gracias a Jesucristo, nosotros tenemos las bondades del Espíritu en nosotros. Y si nosotros permanecemos y hacemos su voluntad, tenemos la garantía de que vamos a crecer como cristianos, y aquellos que no han creído todavía, se les iluminará el camino para que puedan venir a Él, a sus pies, en arrepentimiento y aceptarlo. Así es que el Evangelio es este, que nosotros debemos ver todos nuestros delitos y pecados y arrepentirnos. Esa es la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que si nosotros miramos nuestros delitos, nuestros pecados, nuestra forma de vivir y damos un cambio y nos arrepentimos, estamos guiándonos por la voluntad de Dios. Pidámosles a Dios que tenga misericordia de nosotros, que Él pueda dotarnos de su Espíritu para que nosotros podamos ser iluminados y venir delante de Jesús, delante de Dios, de una manera que de una vez y para siempre no necesitemos de más nada, no más sacrificios, no más muerte de animales, no más justificaciones a través de mediador, sino de ti y Jesucristo, para que venga delante del Señor. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, queremos pedirte, Señor, que aquellos que todavía no te conocen puedan apreciar en su corazón cómo a través de tu Espíritu tú estás en estos momentos, en estos precisos momentos, llevándolo a confrontación de que ellos están caminando por caminos de oscuridad y que tú los llamas a la luz de Cristo. Convéncelos, Señor, de pecado para que ellos puedan venir en